Pues, ¿tenías alguna duda, Coco? Con gusto. Hice mi examen y seguramente reprobé. Hay algunas fallitas, no te preocupes. Pero lo que me quedó mucha duda que ya luego lo contesté Ujú. es: ¿Jesucristo dijo yo soy Dios? Sí. Sí. De algunas, de formas que igual y no percibimos, pero totalmente lo dijo. Ahí es donde me quedé con duda, porque mi idea es: yo soy hijo de Dios. Pero Ujú. la pregunta, que ya no recuerdo cómo era si él había afirmado ser Dios. Sí, claro. Dije, ay, híjole, no estoy segura, puse que no, pero... Ok, ya no sé te que era preocupes. así, pero fue la que me acordé. Ya las otras, si me equivoqué, que ni me acuerdo, ni lo sé, pero esa sí me quedó duda. ¿Qué tenía que contestar? No te Yo sé preocupes. que es hijo de Dios, Ajá. que vino a salvarnos y todo, pero no sé si él afirmaba ser Dios. Claro. Ok, esa era la pregunta, si él afirmaba. Mira, lo afirmó de varias formas. Una de las más claras es cuando él dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los yo sois que maneja, que están expresados en Juan, son expresiones claras de la deidad. Porque si nosotros entendemos cómo se reveló Dios ante Moisés, ¿cómo lo dijo? Yo soy el que soy. ¿Sí? Y esa es una forma de expresar justamente la deidad. Es decir, que Él es Dios. O sea, no dijo con las palabras Quizá lo que exactas, lo que Dios. yo pensé es: Lo que pasa es yo que sí. soy Dios, sí. Bueno, Ok. Es que al afirmar yo soy, está diciendo yo soy Dios. Pero Ok. él es Jehová. ¿Sí? Y la pregunta era Jesús, ¿no? Jesús es Jehová. No, yo sé, es la Trinidad, pero a lo mejor no entendí. Claro. Por eso me quedé con duda de preguntar. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Jesucristo dice el ángel de Jehová, si nosotros vemos es Jesucristo y es la deidad misma. Ok. ¿Por qué? Porque Jehová lo que implica es yo soy el que soy. El ser autoexistente y eterno. Entonces, es Dios. O sea, Jesucristo no fue creado. Jesucristo es engendrado. ¿Ok? Es diferente tanto temporalmente como biológicamente. No es lo que quiere decir creado, sino que en la eternidad ha existido junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Dios. Es que es Dios. Es que Dios. Y cuando manifiesta yo soy, está diciendo yo soy Dios. Soy Dios. O sea, soy el mismo que he dicho. Por ejemplo, también lo dice cuando le preguntan acerca de Abraham y los fariseos le dicen: oye, pero pues si tú estás muy joven como para que Abraham te haya conocido. Dice: antes de Abraham, yo soy. Sí, ok. Claro. Ok. Otra parte en donde también lo revela es cuando le dice a Judas, o es a Tomás, no recuerdo, que le pregunta: oye, muéstranos al Padre. Claro, está en Juan 14. Le dice Felipe, perdón: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? ¿Sí? Felipe, el que me ha visto al Padre. O sea, ahí está diciendo soy Dios. Soy Dios. Ok. La razón por la que los judíos lo matan es por eso. Claro, por eso era el Mesías, ¿no? Pero Dios. Pero Dios. Exacto. Muy bien. Bueno, pues muchas No gracias. aceptaban más bien que él fuera Dios, ¿no? Exactamente. No Por eso. aceptaban que fuera Dios. Ajá. Oye, Nando, yo no vi ese examen. Al final de la encuesta, cuando en el agradecimiento les pongo: y si por favor contestan esta encuesta. que lo que yo no hice. Tampoco la... No, fuiste la única. Yo no lo vi de verdad. Cuando también él afirma dice: mi padre trabaja como yo en el día de descanso, en el Sabbat, porque soy el Señor del Sabbat. Ok. Entonces es otra afirmación, o sea, realmente lo afirma. Realmente lo Sí, hace así. son afirmaciones claras, o sea, esas son indubitables. ¿Sí? Ok. ¿Vale? Muchas gracias, Pedro. ¿Alguna otra duda de todo lo que vimos? Yo espero que haya sido tiempo para
para repasar, para ver, ¿cómo se dice? Estudios pasados, ¿no? Sí avanzamos. Yo le avancé. No, ¿Sí? yo también avancé, aunque todavía nos falta, bueno, a mí también un poquito. Sí. Pero sí escuché ahora el de hoy y también pasados. Qué bueno, ok. Entonces vamos a empezar entonces. Sabemos en los atributos de Dios, estamos en concreto en la omnipresencia de Dios. Ya vimos que la omnipresencia de Dios es que Dios está en todas partes al mismo tiempo, plenamente presente, toda su conciencia presente. No podemos confinar a Dios a ningún lugar y desafortunadamente eso ha sido una tendencia de algunas religiones, algunas sectas. Vimos que el acta no es otra cosa más que un símbolo de la presencia de Dios, un recordatorio de esa omnipresencia, pero vemos claramente cómo Dios está en todas partes. Hablamos también cómo Dios va más allá del universo. Hoy vamos a ver, si llegamos a esa parte, un poquito de la diferencia entre lo que es la omnipresencia y la inmensidad de Dios. No los meto mucho. Ya lo vimos, pero la vamos a distinguir, aunque hay teólogos que dicen que es lo mismo. ¿Ok? Vimos la relación que tiene la omnipresencia con otros atributos. Vimos también acerca de algunas objeciones que se tienen contra la omnipresencia, acerca de que Dios no puede estar en todas partes porque se contamina donde hay pecado, no, porque no se mezcla con la creación. Vimos también cómo cuando la Biblia habla de que Dios está cerca o está lejos, no es una cuestión referente a su presencia, porque Él está en todas partes, sino una influencia directa de su espíritu en determinadas personas, situaciones o lugares. ¿De acuerdo? También hablamos de que cuando la Biblia habla de que Dios está en el cielo y en el o en el templo, no es una referencia, de hecho nunca se refiere en esos pasajes como que Dios solo está ahí o está exclusivamente ahí, sino hay una referencia a la majestad de Dios, al gobierno de Dios. Hablamos también de la inmanencia, de cómo Dios está permeante en todas las cosas, ¿sí? Sin mezclarse, permanece la independencia de seres. O sea, Dios es totalmente Dios y no se mezcla. Nosotros seguimos siendo de Dios a pesar de que cuando somos hijos de Dios, Dios habita en nosotros. ¿Ok? También hablamos de por qué a veces sentimos como que Dios está lejos y hablamos justamente de esa lejanía que tiene que ver muchas veces exactamente, cómo no estamos progresando en nuestra santidad. Y hablamos también de cómo es que necesitamos examinar nosotros mismos, justamente hablando de todo ello, de realmente si esa cercanía o esa lejanía está relacionada realmente con una vida de que si somos realmente cristianos, porque no podemos guiarnos por los sentimientos, por las sensaciones, sino por la verdad, ¿sí? E invitamos a una reflexión al hablar de que si estamos ya realmente llorando, gimiendo por nuestra disimilitud con Dios, ¿de acuerdo? Hablamos de las consecuencias de la omnipresencia, y ahí ya empezamos a hablar de lo que es el consuelo. Déjenme ver que se esté grabando. Sí, es que perdí mi otro celular. Bueno, se echó a perder, entonces hay que checarlo. Bueno, hablamos del consuelo de Dios, de cómo justamente debe de ser la omnipresencia, un consuelo de Dios, porque a pesar de que experimentemos sufrimiento, a pesar de que experimentemos pruebas, sabemos que Dios está presente. Y eso debe de ser un consuelo para nosotros. Nada nos separa de Dios. Dios está presente y no debemos de afanarnos porque Dios está cercano. ¿Sí? Hablamos también de la seguridad acerca de que si Dios nos manda a servirle, pues finalmente Dios se va a hacer cargo, ¿no? Alguien ponía el ejemplo, aunque no tiene que ver tanto con la omnipresencia, pero para retomar lo que es el último tema que hablamos, no es cierto, no es el último, pero decía alguien, oye, cuando eras niño y te mandaba tu papá a la tienda, pues no te decía ve y a ver cómo consigues lana, te daba todo para que fueras a comprar las tortillas, ¿no? De la misma forma Dios, o sea, Dios no nos va a dejar solos en el servicio, si nos está mandando a algo, nos va a proveer, ¿correcto? Y eso también es importante en el sentido de que tenemos que estar conscientes, decía Paul Washer, ¿no? O sea, calma, si no está la provisión, pues
fue Dios también, ¿no? Hablamos, ahora sí, lo último fue la tentación. Como vimos cómo Dios no nos deja solos, Él es la fortaleza, Él está pronto a ayudarnos cuando le buscamos de veras. Y hablamos justamente que muchas veces nos dejamos caer en la tentación. ¿Por qué? Porque no lo buscamos. O sea, buscamos más bien la tentación en lugar de huir de ella y buscar la fortaleza en Dios. ¿Sí? Y consecuentemente la conciencia, el reconocer la presencia de Dios nos debería de llevar a una mayor santidad en nuestras vidas. Es un atributo que suele olvidarse porque cuando pecamos estamos olvidando que estamos pecando enfrente de Dios porque Dios está presente. No lo podemos engañar. Charnock decía, y con esto concluimos, esto sería degradar a Dios en el corazón y es una gran maldad. ¿Correcto? ¿Dudas acerca de la omnipresencia de Dios? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok. Otra consecuencia. Y aquí va a depender, va a ser algo similar a lo que vimos en la inmutabilidad. ¿Recuerdan cuando hablamos de qué pasa con la inmutabilidad? ¿Cómo es diferente para los hijos de Dios y para los impíos? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? ¿No? Hablamos muy sencillo de esto. O sea, finalmente, si lo que antes era pecado, va a seguir siendo pecado. Entonces no podemos cambiar esa posición de Dios porque Dios es inmutable y no nos podemos engañar creyendo que Dios ya cambió y el pecado que antes era condenado en la Biblia ya no lo es. ¿Ok? Para los hijos de Dios, finalmente la misericordia, la compasión que Dios ofrece sigue siendo esa misericordia y esa compasión para nosotros. ¿Correcto? Vale. ¿Qué pasa con la omnipresencia? Lo que pasa es que es exactamente lo mismo. Cuando nosotros sabemos que Dios está presente y no va a olvidar o no va a dejar de ver tanto las maldades como las obras buenas, ¿correcto? Que recordemos que las verdaderas obras buenas solo las pueden hacer los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque son las que preparó Dios para ellos, ¿correcto? De acuerdo a Efesios 2:10. Fíjense, vamos a Proverbios 15:3. Más hacia adelante. Salmos y viene Proverbios. No te preocupes. Ay, acá no leo con tu cara. No te preocupes, no pasa nada. Con calma. ¿Qué es de qué? ¿Cuál es? 15, Proverbios 15, versículo 3. Los ojos de Jehová. ¿Sí? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Esto tiene un poco la relación con Gálatas 6:7, yo se los leo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Dios está presente en todos lados. Dios lo ve todo. Dios, aquí dice muy claramente la palabra, mirando a los malos y a los buenos. Sabemos, como lo hemos visto, como bueno solo es Dios. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere tanto a impíos como a los que somos hijos de Dios, a quienes hemos sido justificados. ¿Ok? No nos podemos engañar. Dios está ahí presente. Y Dios ve todo, absolutamente todo lo que hacemos. ¿De acuerdo? Esa es parte, si bien es cierto, es parte de la omnisciencia de Dios cuando lo veamos, vamos a seguramente tocar este versículo, pero es también de la presencia de Dios. Van muy ligadas, son diferentes por lo que implican, pero el hecho de que Dios mira es porque está ahí presente. ¿Queda claro? Fíjense, eso implica que nosotros no podemos huir de Dios. Salmo 139, versículo 7 a 10. 139, versículos 7 a 10.